Dios nos bendiga, amados amigos y hermanos, en esta tarde. Qué bueno volver a encontrarnos. El Señor nos dirija y nos llene de su gracia en el nombre de Jesús. Para esta ocasión tenemos el tema cómo ser conforme al corazón de Dios. Tenemos también la lectura bíblica central en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 22 en adelante. Y nos dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pastor, estamos frente a un hombre que supo andar ¿cómo? Con Dios. Conforme al corazón de Dios. Y no tenía Biblia para leer. ¿No tenía Biblia? No. ¿Qué tenían, pastor, en ese tiempo? Nada, absolutamente nada, solo la fe. ¿Cómo observaban entonces la voluntad de Dios? Tú sabes que el hombre en su corazón tiene un espacio que solo cabe Dios. Y si Dios no entra, el hombre anda buscando cómo llenarlo y no se llena. Pero cuando uno le permite a Dios y Dios se recibe por la fe, no se puede ver ni se puede oír, sino por la fe. De la fe, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. En los tiempos que vivió Enoc, aquella sociedad quizás se portó de una manera no tan bien. Sin embargo, Enoc pudo andar conforme al corazón de Dios. Mira, siempre va a haber gente mala, mucho más que buena, pero siempre va a haber gente buena, un remanente, que va a buscar a Dios. Fíjate, el caso de Enoc es como el caso de Lot, sí, que mientras 5 ciudades, 5 naciones se habían depravado, Lot se mantenía allí como un roble, así como una encina, dando testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Cuando hablamos de cómo ser conforme al corazón de Dios, cuando la palabra conforme es su voluntad, cómo estar de acuerdo a la normativa de Dios, cómo obedecer su palabra. Entonces Enoc, al igual que otros hombres de Dios, en medio de una sociedad adúltera y pecadora, supieron mantenerse mirando al invisible. Mira, el hacer la voluntad de Dios es amarle. Tú te vas a dar cuenta que el que ama no le hace mal al otro. Siempre anda buscando cómo agradarle. Y si alguna vez se ejecuta de otra manera, usted puede decir lo que sea. Pero como el amor se enferma, entonces el amor está enfermo. Y si tuviéramos un médico especialista en eso, entonces habría que ir al médico. Por ejemplo, están los consejeros, los psicólogos y los psiquiatras y los sociólogos, sí, que piensan ser médicos de los sentimientos, pero eso es imposible. El único que puede sanar y ver y decirnos que estamos enfermos es el Espíritu Santo. Entonces Enoc pudo vivir conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, porque aunque la Biblia habla muy poquito de este hombre de Dios, sin embargo, lo poco que se sabe escrituralmente de él es súper valioso y es grandemente abundante, de lo cual podemos hablar de la fe de este hombre. Hay de otros que la Biblia dice mucho y se habla poco. Así es. De este hombre dice poco y se habla mucho. Así es. Porque si Enoc caminó con Dios, quiere decir que vivió sirviéndole a su prójimo todo el tiempo. Muy bien. Nunca le hizo mal a ninguno. Nunca se enamoró de 2 mujeres. Siempre tuvo solo su esposa. De manera que se dice mucho, aunque se habla poco de él. Y dice el verso 24 de Génesis 5, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué privilegio estuvo Enoc de vivir en medio de una sociedad pecaminosa, como a nosotros también nos ha tocado hoy. Sin embargo, no es justificación nosotros adaptarnos a la sociedad de hoy. Si nos adaptamos a la sociedad de hoy, quiere decir que nos descarriamos.
dentro de la iglesia, porque dos cosas. Hay uno que se descarría afuera, como el hijo menor, hablando del pródigo, Del hijo pródigo. y uno que está descarriado dentro de la iglesia, que era el hijo mayor. O como la perla de la señora que se perdió dentro de la casa. En cambio, la oveja se perdió fuera del redil. fuera del redil, así es. De manera entonces que cuando hablamos de cómo ser conforme al corazón de Dios, generalmente nos viene a la mente ese hombre de Dios llamado David. ¿Por qué David también la gente le conoce como un hombre que vivió conforme al corazón de Dios? Cuando David hizo muchas cosas. El hombre no es el que le reconoce eso, es el Espíritu Santo, el que dice que David vivió conforme al corazón de Dios. Si fuéramos nosotros los hombres, David vivió muy enemigo de Dios. Pero el Espíritu Santo dice que Dios se agradó y que las actuaciones de David eran conforme al corazón de Dios. Tú sabes que el amor no nos impide de cometer errores. No. Pero esos errores lo hacemos por hacer bien. Muchas de ahí veces. es que dijo el filósofo, el mal que te hice fue el bien que te quise hacer. O sea, perdóname la equivocación. Precisamente, es decir, te hice un mal porque me equivoqué, pero nunca tuve la intención de hacerlo. Y tú sabes que el juez siempre ve la intención que hubo en el acusado. Así es. Mira lo que nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú vas a notar, por ejemplo, que una mujer tiene un novio y sabe que le gusta el café caliente. Si le da el café frío, ¿qué tú piensas? Bueno, no está tratando de agradarlo. Es decir, que el amor está Tibio. y diciendo que lo está poniendo a prueba. El enamorado no pone a prueba, porque el amor es como la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien. ¿Por qué no podemos, los creyentes, vivir conforme a este siglo si queremos vivir precisamente conforme al corazón o a la voluntad de Dios? Porque la gente de este siglo vive conforme a sus deseos, Concupiscencia, ¿verdad? conforme a sus concupiscencias. Entonces, si nosotros nos ponemos como ellos, habremos bajado de nuestro estatus. Y tú recordarás que el Señor dice que se conviertan ellos a ti, pero no tú a ellos. Perfecto. Cuando el Señor nos dice que en vez de adaptarnos a este siglo, nos renovemos. ¿Qué es renovarse? Tú sabes que con el uso todas las cosas se desbrillan. Tú ves que tú friegas un envase y al no usarlo, cuando lo va a usar, tiene necesidad de fregarlo. Y si eres una brilladora, pues le da un brillito para que tenga. Entonces todo con el uso se va desgastando y hay la necesidad de renovar. Entonces tu mente y mi mente y la mente de todos los que nos escuchan siempre aprobará lo bueno y desaprobará lo malo. Por eso de ahí viene: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Porque cuando tú miras al que ve, tú lo apruebas o lo desapruebas. Entonces, si tú no le apruebas la frialdad a tu vecina, no te lo puedes aprobar tú. Así. Entonces, debemos observar lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la revelación de Dios para nuestra vida? Si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, si queremos vivir una vida con la normativa de Dios, tenemos que leer su palabra y no solamente leerla, sino adaptarla a nuestro diario vivir. No, adaptarnos nosotros a lo que ella dice. Claro. Si nosotros traemos las palabras de Dios a nuestra vida, se aplican las dos cosas. Aquella nos normaliza. Nosotros somos los que tenemos que ir en pos de ella. Porque Perfecto. te vas a dar cuenta que la palabra va a chocar con tus deseos todo el tiempo.
también. Porque nosotros estamos en un estuche de carne que dice el mismo Espíritu Santo que el Espíritu gira hacia arriba, pero la carne gira hacia abajo. Entonces no hay una carne que gire hacia arriba. La única que no giró hacia abajo fue la de Jesucristo. Aleluya. De modo que debemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Así es. Para que nosotros vivamos conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos del corazón de Dios, ¿es que Dios tiene un corazón como nosotros? Tú sabes, ¿O su voluntad? Esas metáforas se dicen para que podamos entender. Porque, por ejemplo, todo el que quiere dice te quiero con el corazón. Todo el que desprecia te dice mi corazón te desprecia. Te desprecia. Entonces, cuando hablamos de corazón, estamos hablando del que quiere y el que aborrece. Por lo tanto, hablando bien quiere y hablando mal aborrece. Entonces, si somos conforme al corazón de Dios, estamos hablando de la bondad del Señor para con toda la humanidad. En esa tesitura debemos aplicar lo que David siempre tomó en cuenta. Y es que cuando se le llamaba la atención por alguna situación mal hecha, pues él reconocía. Y ahí entonces tenemos lo que nos dice el Salmo 51 o 52. El 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Hay una escritura mucho más fuerte que esa. ¿Así? ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame. De los que me son ocultos. Líbrame de lo que son ocultos. Porque se sobreentiende que de los piques que yo cojo, yo debo librarme. Porque esos me son visibles. Sí. Claro, va a haber otra cosa, otros errores que son ocultos. Son como la llamada telefónica, que no avisan, entran y suenan. Por eso cuando escuchamos algún testimonio negativo de una persona, no podemos opinar sobre esto a priori, sin antes investigar, porque entonces corremos la noticia hacia adelante, y lo nuestro es tratar de ser por todos los medios conforme a la normativa de Dios. ¿Cuál es la normativa de Dios en su palabra? Mira, si a ti te hubiera tocado examinar a José con todas las pruebas que Potifera tenía en sus manos, o sea que el investigar, examinar las cosas, no siempre nos lleva a un juicio real. Pero tenemos más cuidado de las cosas. Tenemos más cuidado, porque dice Job, de lo que yo no entendía, investigaba. Porque a algunos de nosotros nos gusta opinar sin antes, por lo menos, investigar la situación. Precisamente, pero tú vas a ver que hay en un hecho que tú estuviste ahí, pero no te diste cuenta lo que pasó. Así es. Y entonces tú dices, no, yo sí sé porque yo estuve ahí en el momento de los hechos. Pero es posible que no se haya dado cuenta. Porque tú estabas mirando hacia el sur y el asunto pasó al norte. Así o tú es. estabas en la parte este y el asunto pasó en el oeste. De manera que tú estabas presente, pero no pudiste darte cuenta realmente qué fue lo que pasó. De ahí que nosotros debemos tratar de comprender que no siempre podemos opinar aunque hayamos estado presentes. Mira, por ejemplo. ¿Debemos orar, pastor, ya? Pero primero déjame decirte, cuando Pilato tuvo que juzgar al Señor, todo el mundo decía lo que decía. Sin embargo, él dice, yo no hallo en él ningún delito. Cuando se ve en la obligación de condenarlo, búsquenle brillo y se lava las manos diciendo, lo estoy condenando, pero en mi desacuerdo, porque para mí no tiene ningún delito. Ahí podemos también entrar el episodio de la supuesta mujer adúltera. También. Todo el mundo la acusaba, hasta que llegó donde Jesús. Pero fíjate que Jesús no deja de acusarla. Se pliega la mayoría, ninguno te condenó. Y cuando ella dice ninguno, entonces pues él le dice, pues vete y no peques más. Es decir, fíjate que no le exonera de su pecado, sino que le da la nota de la necesidad del arrepentimiento. Perfecto, pero no tratando de decir que era cierto que la había encontrado en infragante,
Pastor, vamos a orar. Vamos a orar por aquellas personas que anhelamos ser conforme al corazón de Dios. ¿Puede Padre, orar, pastor? En el nombre del Señor, todos, absolutamente todos, Sí, Señor. debemos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Gracias. Porque un mandamiento nuevo nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros. Amén. Pues si no aprendemos a amarnos nosotros que nos vemos y nos encontramos y hablamos, ¿cómo te vamos a amar a ti, el cual te mantiene invisible, aunque constantemente dando testimonio Sí, Señor. que tu presencia está en medio de nosotros? Amén. Bendícenos a todos y ayúdanos a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Amén. Para el próximo miércoles tendremos otro tema tan bonito, tan precioso como el de hoy. Y hablaron para ustedes Marina Vidal. Y Valerio Vidal. Dios le bendiga y la paz de Dios sobreabunde en nuestras vidas. Amén.